El mensaje de hoy se titula El compromiso de amar a Dios. Y cuando escuchamos la palabra compromiso, la palabra compromiso, a veces no lo relacionamos con la palabra que viene en la Biblia. Y la palabra que viene en la Biblia es pacto. El compromiso es una obligación o acuerdo a menudo voluntario que se establece entre dos o más personas. Implica la aceptación de un deber o responsabilidad y puede manifestarse a través de promesas, pactos, contratos o simplemente en la palabra que se da. El cumplimiento de los compromisos es esencial para mantener la confianza y la estabilidad en las relaciones tanto personales como profesionales. Sinónimos de la palabra compromiso: pacto, convenio, responsabilidad, obligación, deber, acuerdo. Pero la palabra que más nos aparece en las escrituras es la palabra pacto. Y muchas veces Dios decía: han roto mi pacto, han roto el pacto, se olvidaron del pacto, o sea, se olvidaron del compromiso, se olvidaron de la responsabilidad. Por eso hoy vamos a ver algunas cosas que implica ese pacto o ese compromiso de amar a Dios. Mateo 22, 37, 38. Si lo pones, si van en pantalla, por favor. Mateo 22, 37, 38. Ahí está. Leamos juntos, por favor. Dice: Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Son los dos versículos? Gracias. Número uno, el compromiso de amar a Dios. Número uno, implica no negarnos a Él. Implica no negarnos a Él. A veces cuando estábamos niños y estábamos comiendo algo y llegaba alguien: ¿me invitas? Pues algunos decían que sí y otros decían: no, es mío, ¿verdad? Y nos negábamos a compartir. Muchas veces nos estamos negando a Dios, no con palabras, pero sí con nuestras acciones. El principal compromiso que tenemos, amados hermanos, es amar a Dios. El principal compromiso es con Dios mismo. Cada fibra de nuestro ser, cada aspecto de nuestra vida debe estar comprometida en amar a Dios y servirle. Pero a veces no lo razonamos, no lo reflexionamos. A veces estamos metidos en los negocios de la vida, en el diario vivir, y nos olvidamos que mi principal compromiso es amar a Dios y servirle. Somos exhortados a ofrendar nuestras vidas al Señor y realizar su voluntad. ¿Dónde? En Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice así, lea conmigo, por favor. Dice: así que, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos
para que comprobéis agradable y perfecta. Somos exhortados a ofrendar nuestras vidas al Señor y realizar su voluntad. Pero muchas veces no reflexionamos en estas cosas. Pero como dice en el versículo 1, regrésate al 1 por favor, gracias. Sacrificio vivo. ¿Cómo vas a estar en el altar vivo? Porque vivo te puedes bajar del altar y dejar de ser un sacrificio. Los sacrificios en la antigüedad se ofrecían muertos, se les derramaba la sangre. Pero hoy en día nuestro sacrificio es Jesucristo y derramó su sangre. Por eso hoy no es necesario que mueras, pero sí que te sacrifiques para Él. Pero muchas veces nos bajamos del altar y decimos, no tengo tiempo. Voy a ir a visitar a fulano y a fulana, a mi familia. Hoy voy a hacer esto. Y nos olvidamos que el Señor dijo, 6 días trabajarás y harás en ella toda tu obra. Y el séptimo día descansarás y será para Jehová tu Dios. ¿Cuántos pudieron haber estado hoy y decidieron no estar? Tomaron otras decisiones, pero Dios quiere, y es ahí donde el sacrificio se baja del altar. Y muchas otras cosas más. Amar a Dios no es cualquier cosa. Significa que no me debo de negar a Él, porque Dios, Él no se ha negado a nosotros. Un versículo tan simple, un versículo tan conocido, Juan 3:16. ¿Cómo dice Juan 3:16, hermanos? Porque de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. ¿Se negó? ¿Se negó a nosotros? No, Él entregó todo. ¿Por qué a veces nosotros sí nos negamos a Él? Muchas veces es nuestra forma de proceder con la cual le decimos a Dios no, no, nos negamos. Y nuestra falta de obediencia manifiesta nuestra negación a Él. Dios pone en tu cabeza o en tu corazón, ponte a orar. Sí, Señor. Y se te olvida. Y no lo haces. Eso es negación. Dios pone en tu cabeza y en tu corazón, ponte a leer. Y no lo haces. ¡Ey! Lo que estás haciendo no es correcto. Y lo sigues haciendo. Y nos negamos. Hoy es mi día de que estés en mi casa. Y no venimos. Nos negamos. Hoy es sábado misionero, quiero que vayas. Híjole, yo planeé hacer tal cosa. Y nos negamos. Hay un pacto, quiero recordarte que hay un pacto, hay un compromiso, hay una responsabilidad de amar a Dios por encima de todo y de todos. Por eso nuestro desafío es que no nos neguemos al Señor, sostengamos el compromiso que tenemos con Dios, con Él, y sirvamos verdaderamente a Dios. Número 2. El compromiso de amar a Dios. Número 2. Implica prioridad a Él. Lucas 14, 26 y 27. Lucas 14, 26 y 27. ¿Ya está enfrente? Leamos por favor juntos. Dice así. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y aún también su propia vida,
no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Implica prioridad a él. El siervo no es mayor que su señor. El siervo tiene que obedecer a su señor. El Señor Jesucristo nos dice que nuestro compromiso con Él debe ser nuestra prioridad. Es un compromiso por encima aún de nuestra propia familia. ¿A qué te llamó el Señor? O sea, ¿cuál es tu don? Porque ahí está tu ministerio. ¿A qué te llamó el Señor? Aparte que está la obra de evangelización y la obra de hacer discípulos, que eso es general. Pero hay una herramienta que Dios te dio y ese es un ministerio. ¿A qué te llamó el Señor? No estoy hablando de tus gustos, de lo que te gusta a ti. ¿A qué hemos sido llamados? Para cristianos que han sufrido ataques y la familia los ha puesto entre la espada y la pared porque recibieron a Cristo en su corazón y tienen que tomar una decisión, o Cristo o la familia. El Señor espera que decidas por Él. Déjame contarte, creo que ya lo mencioné en una ocasión, la vida del pastor Carlos de Cuba. Cuando él terminó la primaria, él sacó excelentes calificaciones. Él venía de papás pastores y le enseñaron y le dijeron, pase lo que pase, usted siempre elija al Señor Jesucristo. Le enseñaron eso constantemente. Y un día en la escuela lo iban a reconocer y le dijeron, sacaste el primer lugar en aprovechamiento y tenemos un reconocimiento para ti y lo vas a recibir, pero si niegas al Señor Jesucristo. Un niño de 12 años. Dice que sus ojitos se le llenaron de lágrimas porque él quería su reconocimiento, se lo había ganado a pulso. Y él dijo, no lo niego, yo elijo a mi Señor Jesucristo. Y no se lo entregaron. Él pasó a la secundaria y le hicieron la vida de cuadritos en la secundaria. Dice el hermano, yo no sé mucha ortografía, tengo pésima caligrafía porque me obstaculizaron mucho. Sin embargo, me propuse ser el mejor y era el mejor. De grande, en la empresa en que trabajaba, era el mejor. Y un día le dijeron, te sacaste el primer lugar, la empresa te regala una casa y un carro. Pero para que te lo entreguemos, tienes que negar al Señor Jesucristo. Y él dijo, no, yo elijo a mi Señor Jesucristo. Y ahí estaba toda la gente, dice, un montón de gente, y como le dieron el micrófono, empezó a predicar. No le entregaron el carro, no le entregaron la casa y lo corrieron por haber predicado. Hoy, el pastor Carlos, Dios le ha dado un ministerio tan fructífero que uno de sus reportes de la iniciativa Timoteo fue, hemos ganado a 32,000 niños para Cristo. Están en la formación de la
cuarta generación de nuevas iglesias en Cuba. Estamos entrando en un periodo a nivel mundial donde muy pronto nos van a preguntar, ¿a quién eliges? ¿Tu patria, tu trabajo o Cristo? Y vamos a ser despojados de lo mucho o lo poco que tengamos. Les mandé un video, yo espero que lo hayan visto, un video en China, donde una mujer compra, pero compra con el chip. Y le dicen, oh, dice, ¿ya compraste? Sí, dice, ya no expongo mis tarjetas ni mi celular, ya compro con lo que traigo en la mano, el chip. El tiempo se nos acaba, hermanos. Predique, por favor, predique. Por ahí le puse la meta de que se gane a otra persona, a una familia para Cristo. Hágalo. El tiempo se nos está agotando. Predique, por favor. Necesitamos poner a Cristo como nuestra prioridad. La conclusión que da el Señor Jesucristo es que aquellos que no pueden realizar este tipo de compromiso no pueden ser sus discípulos. No puede ser su discípulo. Haga de Cristo su prioridad. Ese es nuestro desafío. Hagamos de Cristo nuestra prioridad. Tal vez nosotros no hemos sentido, amado hermano, esa presión de decidir por Jesucristo, porque tenemos libertad de creencia, libertad de expresión. Pero muchos cristianos han tenido que decidir entre su vida y el negar a Cristo. Hemos cantado ese himno, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero a ese hermano le costó la vida de sus dos hijos, de su esposa y su propia vida. Nosotros, amados hermanos, si no te defines tú, en un breve tiempo, Satanás te va a definir. Satanás te va a definir porque él ya está poniendo su marca en la gente. Y si tú no te quieres definir, él lo va a hacer. Nos puede costar la libertad, nos puede costar la vida, nos puede costar muchas cosas. 3. El compromiso de amar a Dios implica lealtad a Él. Juan 15, 18 al 20. Juan 15, 18 al 20. Las pruebas que tendremos que soportar son exigentes. Porque la palabra de Dios nos enseña que las pruebas se van repitiendo. Lo que vivieron algunos hermanos, lo van a vivir otros. Es difícil. Lea conmigo. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros, ¿qué dice? Os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Nuestra lealtad es a nuestro Dios, pero muchas veces mantener nuestra lealtad será difícil. Ha costado vidas. Mira, esa Biblia que tú tienes, a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ex sacerdotes católicos, fueron perseguidos por el simple hecho de traducir esta Biblia y ponerlo en las manos del pueblo. Al final les costó la vida, solamente por traducir la palabra.
Son momentos difíciles a los que estamos llegando a nivel mundial. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 12. Así que nuestra lealtad es a nuestro Dios. Dice así Segunda Timoteo 3:12. Y también todos, lea conmigo por favor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ah, padecerán persecución. A veces la persecución que vivimos aquí no se compara con lo que viven los que están en la ventana 1040. A veces es una persecución verbal. Y a veces la gran ofensa es que te digan, están locos ustedes. Ay, y te das por sentido. La persecución en ese mundo es real. Real. Escucha el dato, por favor. Eso fue un dato que se dio el 15 de enero de este año, 2025. Escucha el dato, por favor, porque ese dato está en crecimiento. Más de 380 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. ¿Cuántos? 380 millones. Y la cifra sigue creciendo. Escucha el dato. Y cuando decimos en este último año, quiero decir 2024. En el último año, 4,476 cristianos han sido asesinados por su fe en Cristo. Y la lista sigue creciendo. Se nos demanda lealtad a nuestro Dios. Lealtad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y esto habla de que debemos de ser leales a nuestro Dios. Así que hay que mantenernos leales al Señor y a su obra. Sirvamos a nuestro Dios. Y la tarea principal, amado hermano, es predicar el Evangelio, hacer discípulos. Ese es el enfoque principal. Ahí debemos estar enfocados. Y lamentablemente la iglesia se ha vuelto burócrata. Cultos por aquí, reuniones por allá, y las almas se siguen perdiendo. 4. El compromiso de amar a Dios. Número 4. Implica negarse a sí mismo. Lucas 9, 23, 24. Implica negarse a sí mismo. El verdadero sacrificio del compromiso con Cristo es negarnos. Cargar la cruz, amado hermano, no es que tú traigas un crucifijo en el cuello o en la muñeca. Filipenses capítulo 2 implica, amado hermano, que yo tengo que renunciar a mí mismo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de hombre. ¿Qué se tuvo que quitar el Señor Jesucristo para poder estar aquí entre la humanidad? No lo sé. Por lo menos una cosa sí sé, su gloria. Porque la Biblia dice que Él es fuego consumidor. Se tuvo que quitar su gloria porque si no nos achicharraba. Nos iba a consumir con su sola presencia. Se la tuvo que quitar. ¿Qué otras cosas? No lo sé.
Tomar la cruz implica, amado hermano, dejar todo lo que te estorba para poder servir y seguir al Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, cargar la cruz implica dejar todo lo que nos estorba para poder seguir y servir a Cristo. La pregunta es, ¿a qué te atas? ¿A qué te aferras? Es más, ponme Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Lo vamos a leer. Por favor, lea. Yo sé que el calorcito está fuertecito. Y le pido que lea para que participe y no se duerma. Y si se duerme, por favor, no ronque. ¿Sí? Vamos a leer. Dice, haya pues en vosotros ese sentir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y muerte de cruz. ¿De qué se despojó el Señor? No lo sé cuántas cosas se tuvo que quitar para poder estar con nosotros. Hay una palabra griega que se llama o se pronuncia kenosis. Se vació en un cuerpo humano. Y el Rey de Reyes, Señor de Señores, estaba en un vientre sufriendo una transformación, formando un cuerpo para él. ¿Se ató a ser igual que Dios? No. ¿Se despojó de muchas cosas para poder estar aquí en la tierra y salvar al hombre? Sí. La pregunta es, ¿a qué te atas para decirle a Dios, no voy a la obra misionera? O si tú me mandas, Señor, a evangelizar a mi vecino, no voy a ir, me cae gordo mi vecino, que se vaya al infierno. ¿A qué te atas? Cristo no se ató, al contrario, intencionalmente se quitó las cosas para poder estar aquí. ¿Te atas a tu trabajo? ¿Te atas a tu pareja? ¿Te atas a la familia? ¿Te atas a la enfermedad? ¿Te atas a la comodidad? ¿A qué te atas? Una de las cosas que pronunció la hermana Oli en la clase es que el misionero, si no tiene para pagar un vehículo, él camina. Conocemos a un misionero de Guerrero, el pastor misionero Hernando. Un misionero, mis respetos para él. Porque cuando él no tenía, él se iba caminando. Y no caminaba poquito. Eran 2, 3 horas caminando. ¡Guau! ¡Qué pasión por las almas! No voy a ir porque no hay quien me lleve. ¿Cuál es tu pretexto? ¿La comodidad? ¿A qué te aferras? ¿A quién nos aferramos? La palabra de Dios dice, niégate a ti mismo. Eso nos demanda, número uno, sacrificio. Nos demanda, número dos, abnegación. Y nos demanda, número tres, servicio. Tres cosas nos demanda mínimo negarnos a nosotros mismos: sacrificio, abnegación y servicio a nuestro Dios. Cristo lo dio todo por nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él lo entregó todo. Él lo entregó todo. Por favor, Iván, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Y dice así: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pregunto, ¿vive Cristo o vives tú? A veces nuestros hermanos Pente preguntan, ¿quién vive? Y la respuesta es, Cristo. Pero yo pregunto, ¿realmente vive Cristo en ti o sigues viviendo tú? ¿Quién vive? ¿Vive Cristo o vives tú? ¿A qué te aferras? Nuestro desafío. Digamos a nosotros mismos y nos digamos no, pero a Cristo le digamos sí. Involúcrate en la obra del Dios vivo. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguir a Cristo. Pero la gran diferencia de creer en Cristo y seguir a Cristo es que tú puedes creer en Cristo y tenerlo como tu Salvador, pero no como tu Señor. Y ser un creyente, mas no un discípulo. Seguir a Cristo es involucrarme en su obra. Es estar dispuesto a caminar la segunda milla, la que es voluntaria, donde no voy a ver si alguien me da o no me da. Es por amor. Es intencionalmente. El compromiso de amar a Dios. Número 5. Mateo 28:18. Número 5. Implica sometimiento a la autoridad de Cristo. Implica sometimiento a la autoridad de Cristo. Y Jesús, lea conmigo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Piensa, cuando Cristo dice toda autoridad, todo poder, todo dominio, lo tengo en el cielo y en la tierra. ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Jesucristo. ¿Quién debe de obedecer? Debemos de obedecer nosotros. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo? Porque Cristo una vez dijo, me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo. Entonces no es tu Señor. Y en las oraciones diga, Señor Jesús, Padre, Señor, ayúdanos. Pero si no estás haciendo lo que Él te dice, no es tu Señor, discúlpame. Será tu Salvador, pero no es tu Señor. Significa que Jesucristo es nuestra única y máxima autoridad. Significa que Él es la cabeza de la iglesia, por lo cual yo me debo de someter a Él. Él es nuestra guía, Él es nuestra luz que debo de seguir. Nuestro primer principio que tenemos, amados hermanos, es el principio cristológico. ¿Y en qué consiste el principio cristológico? En reconocer la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. No solamente de saber, sino de someterme a esa autoridad. Y aquí viene el compromiso. Debo de obedecer a Dios. Debo de obedecer y dar fruto. Porque el que permanece en Cristo da fruto. Y la característica del verdadero cristiano es dar fruto.
Y ser comprometido a Cristo es llevar a cabo nuestro lema. ¿Y saben dónde está nuestro lema? Está en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Por favor, Iván, Filipenses 1, 21. Lea conmigo fuerte, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debe de ser nuestro lema, vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Ese mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, usted lo puede decir de esa manera. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo dijo Pablo. Manifestaba su amor en el servicio, en la obediencia. En una ocasión Pablo ya estaba para dormirse, había caminado mucho y ahí acostadito Dios le muestra una visión que dice, un macedonio, pasa Macedonia y ayúdanos. ¿Qué hizo Pablo al instante? Iba a dormir. Y la Biblia dice, y al instante entendimos que Dios nos llamaba para allá y nos fuimos para allá. O sea, Pablo agarró sus tiliches, dijeran los viejitos de antes, sus petacas, sus maletas, y en ese momento se empezó a mover hacia Macedonia. La obediencia de Pablo, amado hermano, era al instante. ¿Cuánto necesitamos nosotros aprender a obedecer? Porque este versículo, porque para mí el vivir es Cristo implica mucha obediencia y sometimiento y servicio. Y la ganancia es que cuando muramos estaremos con Él. Desafío. Obedezcamos al Señor Jesucristo y hagamos discípulos que hagan discípulos, porque esa es la orden que Dios nos ha dado. Amar a Dios implica obediencia. Amar al prójimo implica ir y compartirle el Evangelio de las buenas nuevas. Cada vez que te callas, condenas a la persona al infierno. Cada vez que nos callamos, condenamos a la persona a la muerte eterna. Hay un compromiso que cumplir. Amar al Señor con todo nuestro corazón. Pero eso implica obediencia, eso implica servicio. Amén. Dios, gracias porque nos permites reflexionar en tu palabra. Gracias porque nos permites, Señor, recordarnos lo que quieres. Ayúdanos, Señor, verdaderamente ayúdanos a entender esto y que te podamos responder de la mejor manera. En tus preciosas manos, Señor, ponemos tu palabra. Permite que en nuestros corazones crezca y se reproduzca. En el nombre de Jesús. Amén.